Anteriormente exploramos el ascenso imparable de Temístocles, quien, con astucia política y genio militar, no solo consolidó su lugar como figura clave en la historia de Atenas, sino que también alcanzó el rango de leyenda tras liderar la decisiva victoria en las aguas de Salamina. Fue su ingenio el que salvó a Grecia de la sombra del imperio persa y dio inicio a una nueva era de dominio ateniense en el Egeo. Sin embargo, con la amenaza persa disipada y la victoria teñida de gloria, las viejas rivalidades entre las polis griegas resurgieron con fuerza. Los mismos conflictos internos que Temístocles había logrado sofocar durante los días de peligro volvieron a encenderse. A pesar de haber sentado las bases que llevarían a su ciudad a convertirse en el mayor imperio marítimo del Mediterráneo, Temístocles se encontró con la dura realidad de la política griega. Atenas no paga con honores a sus salvadores. Antes de alcanzar el estatus de potencia, Atenas primero debía evitar ser invadida una vez más y que sus habitantes tuviesen que abandonarlo todo para ir a Salamina o incluso más lejos. Recordemos que en muy poco tiempo se vieron obligados a hacerlo hasta en 2 ocasiones y eso, lógicamente, les traumó. Para que eso no ocurriese, Temístocles propuso levantar unas murallas que protegiesen la ciudad y pudiesen dar cobijo al mayor número de personas posibles. ¿Y cuál era el problema? Que sus vecinos y líderes de la alianza helena no les gustaba que ninguna ciudad-estado tuviese muros. Obviamente hablamos de los espartanos, para quienes los habitantes eran la única protección que necesitaba una polis. Además, arguían que podían acabar siendo usadas por los persas si regresaban. Los atenienses ignoraron las palabras de los espartanos y empezaron la construcción. El temor de verse obligados a huir de nuevo era tan grande que todas las facciones políticas, incluida la de Arístides el Justo, votaron a favor de la idea de Temístocles. Cuando las bases ya estaban cimentadas, nuestro protagonista, ahora que contaba con una gran reputación entre los lacedemonios, convenció a sus conciudadanos de que lo enviasen a Esparta para ganar tiempo, mientras ellos deberían continuar erigiendo los muros lo más rápido posible. Que decidiese sacrificar el honor y la ventaja política personal que significaba ser amigo de Esparta a cambio de un beneficio de Atenas, nos deja también claro su carácter. Él realmente quería ver a su polis dueña del Egeo, líder de toda Grecia, y haría todo lo que fuese necesario para conseguirlo. Al mismo tiempo que los atenienses, todos ellos, mujeres y niños incluidos, seguían con la construcción para que fuese tan alta que pudiese repeler un ataque lacedemonio, Temístocles convencía a los espartanos que no iban a construir ningún tipo de fortificación. Y por si no lo creían, los instó a enviar una embajada para comprobar que solo estaban reparando los daños causados por los persas. Esta fue una de sus grandes argucias, y vemos la templanza que tenía para arriesgar su propia integridad en el proceso. Los atenienses retuvieron a los inspectores espartanos, y cuando el muro ya estaba a una altura adecuada, informaron a Temístocles, quien explicó a sus anfitriones del engaño. Entonces hubo un canje de rehenes, y nuestro protagonista regresó a su polis convertido en héroe. Por segunda vez, Atenas logró sobreponerse gracias a él. Pero por desgracia, como le ocurrió a Milcíades, los atenienses tendían a recelar de sus salvadores cuando estos alcanzaban cierto prestigio, ya fuese por envidia o por temor a que se convirtiese en un tirano. Algo parecido podemos ver que ocurriría en los últimos tiempos de la República Romana, donde solo insinuar que alguien quería ser rey desataba el pánico. Los lacedemonios no perdonaron a Temístocles por esta traición, y desde entonces no descansarían hasta verlo muerto o exiliado. A esto se le suma la caída en desgracia de su amigo el espartano Pausanias, pues ahora el héroe de Platea no era muy bien visto en la polis del Peloponeso. ¿A razón de qué? La alianza helena se había dedicado a erradicar cualquier tipo de medismo en el Egeo, o en otras palabras, expulsar a los persas de las islas y las costas de Anatolia Occidental. Al igual que Darío quiso hacerlo un mar persa, los griegos lo querían hacer suyo. Tras la victoria en Micala, los jonios y algunas islas se habían sumado a la liga en busca de protección. Hasta entonces los espartanos seguían siendo los líderes supremos tanto en el campo terrestre como el marítimo. Pero claro, la guerra cada vez era más lejana, y para desplazarse era necesaria una flota, basada en las clases bajas, no en la élite hoplita. Así que poco a poco fueron perdiendo su interés en esta campaña. Grecia y en particular el Peloponeso seguían siendo seguros,
por lo que podían volver al punto previo a las invasiones aqueménidas. Pero el temor de que Atenas les arrebatase el liderazgo hizo que enviasen al mando de la alianza a Pausanias. El espartano asumió el mando de la flota y fue liberando ciudades griegas de Asia Menor. Lideró con éxito la captura de Bizancio, una ciudad estratégicamente crucial que controlaba el acceso entre el Mar Negro y el Egeo. Sin embargo, fue aquí donde empezaron a surgir problemas. Bizancio no solo era un premio militar, sino también un punto de contacto con el imperio persa, y Pausanias comenzó a dar señales de que sus lealtades podían estar cambiando. Le había gustado ser un libertador, y probó las mieles que en el futuro experimentaría Alejandro Magno. Lo acusaron de adoptar un comportamiento autoritario, vestir como un persa y rodearse de guardaespaldas orientales. Fuese verdad o no, acabó siendo acusado incluso de que estaba en contacto con Jerjes, ofreciendo sus servicios para gobernar Grecia como un vasallo del imperio persa. Las sospechas no tardaron en llegar a Esparta, donde el comportamiento de Pausanias empezó a ser visto como una amenaza. Fue llamado a la polis para enfrentar una investigación, y aunque las pruebas en su contra no eran concluyentes, fue retirado de su mando. Un año después de la expulsión de los persas de Grecia, la alianza de Polis formalizó sus pactos de protección en la conocida como Liga de Delos, que toma su nombre del islote en el que se celebraban sus reuniones. El objetivo era claro, erradicar toda presencia persa y convertir el Egeo en un mar helénico. Esparta, tras su desastre con Pausanias, no participó, dejando vía libre a Atenas para que consolidase su liderazgo. La liga estaba formada casi en su totalidad por las polis costeras y las islas, aportando cada una de ellas naves y fondos para financiar la guerra contra los aqueménidas. Gracias a esta alianza, las distintas polis no se dedicaban a saquearse unas a otras. La piratería fue casi erradicada, haciendo que el comercio fuese más seguro y el dinero fluyese con más asiduidad por el Egeo. De esta forma, Atenas, al aportar más barcos, pudo empezar a erigirse como la dueña de un nuevo imperio. Y el artífice de todo esto era Temístocles. Ahora que ya no debían temer a los espartanos, propuso crear un muro occidental que uniese a la ciudad con el puerto del Pireo, el cual instó a acondicionarlo para que fuera digno de su futura flota, la mejor de toda Grecia. Temístocles introdujo exenciones de impuestos sobre mercantes y artesanos, y así atraer población y comercio a la ciudad, y convertir a Atenas en un gran foco mercantil. Además, convenció a los conciudadanos a construir 20 trirremes nuevas al año, para asegurarse de mantener la posición dominante en el mar. Tanto en las obras del Pireo como en hacer de la flota un nuevo centro de gravedad en la política exterior ateniense, no hay constancia de que nadie se opusiese. Habían visto los frutos que estaba dando las políticas de Temístocles, y sus rivales estaban obteniendo altos cargos dentro de la liga, como Arístides el Justo, que fue hecho administrador de sus finanzas. Plutarco nos cuenta que Temístocles también propuso quemar en secreto las naves varadas de sus aliados, al mismo tiempo que pretendía restaurar el equilibrio de poderes dentro de la liga, haciendo miembros votantes de su consejo a Tebas, Argos y Tesalia. Nunca sabremos si esto fue propuesto o incluso imaginado, porque nunca se llevó a cabo. Para el 477, Temístocles financió una nueva obra del poeta Frínico, probablemente se trataría de Fenicias, conmemorando la aplastante derrota de la flota persa en Salamina. Durante este mismo año se dedicaron nuevas estatuas a los tiranicidas, y algunas fuentes especulan que tras ellas también estaba nuestro protagonista, que esperaba ensombrecer la figura de Clístenes y los Almeónidas, una de las facciones con las que siempre chocaba en la asamblea. En los Juegos Olímpicos del año siguiente, el público reaccionó con gran entusiasmo ante la llegada de Temístocles, al que recibían como si de un campeón deportivo se tratase. Cuando Temístocles entró en el estadio, la audiencia ignoró a los competidores durante el resto del día, para posar sus ojos sobre él, y le señalaron con un sonoro aplauso ante los visitantes extranjeros, de modo que él también quedó encantado, y confesó a sus amigos que era ahora cuando comenzaba a recoger, en toda su magnitud, la cosecha de sus fatigas por el beneficio de Elas. Plutarco. Pero tristemente, todo héroe debe encontrar su ocaso, y el de Temístocles no fue el más digno, ya que hasta sus contemporáneos no tardaron en arrepentirse. Un ejemplo de su pérdida de adeptos y su creciente ego, quizás ambas cosas unidas, fue la construcción de un santuario dedicado a la diosa Artemisa, con el epíteto Aristobulé, del buen consejo. El problema fue que lo hizo cerca de su casa, dejando claro que gracias a él, Grecia se había librado de los invasores persas.
Aún así, para entonces seguía manteniendo un gran prestigio en el resto de Grecia, pues hizo de mediador entre Corinto y su antigua colonia, la isla de Córcira. También cabe la posibilidad de que tras este malestar se encontrase un joven cuya carrera empezó en la batalla que alzó a Temístocles a los más altos honores, Salamina. Se trata de Cimón, hijo de Milcíades el joven, héroe de Maratón, y por ende formaba parte de la aristocracia. Cimón era un ferviente admirador del carácter y estilo de vida espartano, y quería que Atenas mantuviese la hegemonía en Grecia junto a Esparta, algo que chocaba completamente con la visión que tenía Temístocles para la polis. Pero aunque seguramente no era un demócrata al estilo de Temístocles, Cimón tampoco era un oligarca enemigo de la democracia. De haberlo sido, las clases medias y bajas no habrían servido a sus órdenes en la flota, como harían en tantas batallas. Sin embargo, como todo en la política ateniense o en la política en general, las rivalidades se debían más a la ambición individual que a las razones ideológicas, pues solo uno podía ser el líder de la polis, el que fuese recordado en los ecos de la eternidad como el hombre que llevó a Atenas a su cenit. Las fuentes oligárquicas posteriores fueron muy críticas con Temístocles por verlo como el fundador de la radical democracia naval. Aún así, fue tal su leyenda que pasó a la historia junto a otros héroes de Atenas, como Solón o Pericles, pero estos dos fueron mejor tratados por su alta alcurnia. Un ejemplo de esto lo vemos con Demóstenes, quien alaba la reconstrucción de los muros que unían la polis con el Pireo bajo el liderazgo del aristocrático Cimón, pues los otros levantados por Temístocles fueron hechos según él a través de la manipulación. Probablemente durante la segunda mitad de la guerra del Peloponeso fue cuando Temístocles empezó a verse como un demócrata radical, al centrar el poder militar en la flota y fortificando el Pireo, que se nutría de la plebe y los extranjeros para cumplir las funciones de remeros, relegando a los hoplitas, la aristocracia clásica, a un segundo puesto. Algo parecido podríamos ver en el futuro en Japón, con Oda Nobunaga y la formación de un ejército de Ashigaru, campesinos, en vez de recurrir a los nobles samuráis. En el invierno del 472 se hizo una nueva votación, una tan importante como la que hicieron algo más de una década atrás. Pero en vez de ser Arístides y Temístocles los enfrentados, la élite hoplítica contra el dominio del mar, ahora el pueblo debía elegir qué rumbo tomaría la Liga de Delos bajo el liderazgo de Atenas. ¿Irían junto a los espartanos contra los persas? ¿O por el contrario seguirían en disputas internas dentro de Grecia, dejando pie a que los aqueménidas los vean débiles y vuelvan a atacarlos? Algo así sería lo que presentaría Cimón, quien estaba arropado por los espartanos y Arístides el Justo, quien deseaba borrar a su eterno rival de la política ateniense, pues a todos ellos les interesaba quitárselo de en medio, y lo consiguieron. Temístocles fue condenado al ostracismo. Al igual que le ocurrió a Milcíades al poco de la batalla de Maratón, Temístocles sufrió el rechazo de los suyos. Los atenienses pagaban caro el sobresalir dentro de la política y el campo militar. Por suerte para él, el ostracismo no suponía ni la pérdida de derechos ni la confiscación de bienes. Solo debía estar alejado 10 años de Atenas, la ciudad que él había salvado y había elevado a la cabeza de toda Grecia. Como tenía claro quiénes eran sus enemigos, los espartanos y sus aliados, se refugió con la adversaria mortal de ellos, Argos. En ella estuvo un tiempo, durante el cual hubo un auge de facciones democráticas, probablemente bajo el auspicio de él. No estaba en Atenas, pero podía hacer daño a los que se lo habían hecho a él. Durante ese tiempo se dedicó a visitar otras polis del Peloponeso, vecinas de Esparta, intrigando contra esta última y fomentando la creación de democracias que derribasen el estilo oligárquico que tanto gustaba a los lacedemonios. Los espartanos, al ver que Temístocles era un hombre tan peligroso dentro como fuera de la política ateniense, buscaron acabar completamente con su credibilidad y con él mismo. Los lacedemonios lo acusaron de estar confabulando con Pausanias para hacer de Grecia una satrapía persa. Básicamente lo culparon de medismo, algo que era una gran afrenta para esa época, como ser monárquico durante la Revolución Francesa o contrarrevolucionario en la Unión Soviética. Aunque los espartanos querían que fuese juzgado por un consejo de la antigua alianza, los atenienses prefirieron solucionar el problema por su cuenta, como habían hecho los lacedemonios con Pausanias. Además, como habíamos dicho, había un trasfondo personal, porque fue procesado en ausencia por un miembro que desconocemos de la familia de los Almeónidas, los mismos que Temístocles quería opacar con la construcción de las estatuas de los tiranicidas.
Tanto unos como otros querían ser los que se colgasen la medalla de haber acabado con Temístocles. Los atenienses no tardaron en enviar embajadores para detenerlo y llevarlo a la ciudad para ser juzgado. Pero Temístocles, que contaría con buenas relaciones por las ciudades en las que se estaba moviendo, escapó a tiempo y empezó un largo periplo. Primero viajó a Córcira, con la que había negociado pocos años antes en una disputa con Corintio. Tras esto se refugió en Epiro, donde estaba su familia tras escapar en secreto de Atenas, gracias a la ayuda de un amigo. El rey Admeto de Epiro le tenía en alta estima por su papel en la guerra contra los persas y su carisma innato. Al no querer presentarse a un juicio cuyo veredicto estaría ya dictado, Cimón y Arístides convencieron al pueblo de que huía porque realmente era culpable. Él no lo salvó de los persas, sino que quería hacerlo sus súbditos. Lo acusaron de traición y todos sus bienes fueron confiscados. Tanto Diodoro como Plutarco consideraban los cargos falsos, creados únicamente con el propósito de destruir a Temístocles. Por su parte, los espartanos, en busca de venganza y viendo que los atenienses no lograban el cometido, enviaron una embajada ante Admeto, amenazándolo con una guerra con el resto de Grecia si no entregaba a Temístocles. Para que veamos hasta dónde estaban dispuestos a llegar los lacedemonios por poner sus manos sobre él. No obstante, el monarca le dio a nuestro protagonista una cuantiosa suma de oro para ayudarle en su camino, y le dejó que huyese junto a su familia mientras se entretenía a los espartanos. Temístocles sabía que tarde o temprano lo acabarían capturando si permanecía en Grecia, así que no le quedaba más remedio que ir al lugar donde las garras espartanas y atenienses no llegasen, Asia. Sin saberlo, abandonaría Grecia para jamás regresar. Jerjes había puesto una suma desorbitada por su captura, pero como siempre en su vida, Temístocles no se amedrentó y contaba con un plan. Durante su viaje fueron sorprendidos por una tempestad que desvió al barco, y terminó en Naxos, asediada en esos momentos por una flota ateniense, pues la polis intentaba abandonar la liga. Desesperado por evitar ser identificado, Temístocles pagó una gran propina al capitán del navío para que continuara el viaje sin demora. Finalmente llegó a Anatolia, donde Temístocles permaneció con un amigo que a su vez conocía al rey persa Artajerjes I. Las fuentes aquí son confusas, pues para este momento no se sabe quién gobernaba el imperio aqueménida, si Jerjes o su hijo Artajerjes, aunque cabe la posibilidad de que, como hizo Darío con su hijo, ambos gobernaran conjuntamente. El amigo de Temístocles le facilitó un carruaje cerrado, como en el que iban las concubinas jonias del monarca. De esta forma se adentró en el imperio hasta llegar a la capital donde estaba Artajerjes, y a través de una carta le pidió audiencia para entregarse. Sin duda, el rey quedó sorprendido del atrevimiento y aceptó que fuese ante su presencia. En la sala del consejo, Temístocles, gracias a un intérprete, quizás su amigo, le dijo: Yo, Temístocles, vengo a ti, a cuya casa dañé más que cualquier otro heleno, cuando fui obligado a defenderme ante la invasión de tu padre. Un daño, no obstante, con mucho sobrepasado por el bien que le hice en su retirada, que para mí no supuso apenas peligro, pero que supuso mucho para él. Ahora vengo dispuesto a servir a tu imperio y usar mis habilidades para ayudarte. Es preciso recordar que era común que los griegos desterrados se refugiasen en la corte persa, como hizo el tirano Hipías o el rey espartano Demarato, pero ninguno de ellos había tenido un choque tan importante con el imperio. Es por ello que muchos de los consejeros de Artajerjes sugirieron que no aceptase su petición y lo ajusticiase. Pero el rey quedó embelesado tras su discurso dramático y el coraje que mostró al presentarse ante él. Así que no solo lo perdonó, sino que incluso le pagó la recompensa que había por su captura. Tanto Tucídides como Plutarco relatan que Temístocles pidió un año de gracia para estudiar el lenguaje y costumbres persas, tras el cual serviría al rey, quien se regocijaba de tener a tan hábil político y estratega entre sus filas. Probablemente, aparte de lo fascinado que debía quedar por el carisma de nuestro protagonista, Artajerjes no era tonto y entendía que era mejor tenerlo de vasallo que intrigando por los límites de su imperio. Cuando un año después Temístocles regresó ante la corte real, parece que causó un impacto inmediato. Consiguió allí una muy alta consideración, de la que ningún heleno había llegado a gozar antes, ni ha llegado a gozar desde entonces. Los honores de que gozó se encontraban más allá de los que se brindaron a ningún otro extranjero. Tomaba parte en las cacerías reales y sus diversiones de corte. Plutarco. Durante los siguientes meses, Temístocles aconsejó al rey con los asuntos relacionados con los griegos, aunque pronto surgieron complicaciones en el resto del imperio que pedían más la atención de Artajerjes.
como solventar el complot palaciego que había acabado con la vida de su padre Jerjes. Por sus servicios, colaboración y lealtad, fue nombrado gobernador de 3 ciudades, Magnesia, Lampsaco y Miunte, de las cuales debía recaudar pan, vino y carne respectivamente. Hizo de Magnesia su nueva residencia, y sus amigos le enviaron muchas de sus posesiones, aunque buena parte de sus bienes fueron confiscados por los atenienses. A pesar de vivir con más lujos que en Atenas, Temístocles sentía nostalgia de su tierra. En una de sus visitas a Sardes para entrevistarse con el sátrapa, vio una estatua femenina que él mismo había consagrado en Atenas cuando era inspector de aguas. Intentó convencer al persa de devolverla a la polis, pues la habían saqueado durante la Segunda Guerra Médica, mientras él estaba en Salamina viendo a su ciudad arder. Sin embargo, el sátrapa lo vio como un amago de traición, y casi le costó el favor real. Durante su ausencia, los atenienses no dejaron la guerra contra los persas. Bajo el mando de Cimón, la Liga de Delos consiguió una importante victoria contra los persas en la batalla de Eurimedonte. Tuvo lugar cerca del río del mismo nombre. Este enfrentamiento se desarrolló en 2 fases, un enfrentamiento naval y un combate terrestre. En ambas, los griegos derrotaron a los aqueménidas. Esta doble victoria consolidó el dominio ateniense en el Egeo y debilitó significativamente la influencia persa en la región. Aunque seguía exiliado, pronto la forma de ver Temístocles la política de Grecia fue una realidad, pues en palabras de Tucídides, fue el ascenso de Atenas y el temor que esto infundió en Esparta lo que hizo inevitable la guerra. Las 2 potencias que lideraron la defensa contra los persas, Atenas y Esparta, estaban enfrentadas en la conocida como Primera Guerra del Peloponeso. La idea de Cimón y su prestigio fueron desechados. Aún así, los atenienses no llamaron de vuelta a Temístocles. Veían que al haberse refugiado entre los persas, la acusación de traición era verídica. Al morir Jerjes, algunas regiones del imperio se sublevaron, como Bactria y Egipto. Esta última pidió ayuda a los atenienses, los cuales enviaron una flota de 200 trirremes. Como le pusieron las cosas difíciles, Artajerjes entonces envió una carta a Temístocles para que le aconsejase en esta campaña. Pero una cosa era ayudar a quien fue su enemigo en asuntos internos y otra muy distinta ayudarlo a combatir a los suyos. Así que viendo que no le quedaba otra opción, se reunió con su familia y amigos, se despidió de todos ellos y bebió un veneno. Era el 459 y contaba con 65 años. Impresionado, Artajerjes fue comprensivo con su decisión y no tomó represalias con su familia o amigos, a los que dejó que celebrasen un fastuoso funeral y levantaron, en el foro de Magnesia, una estatua de él. Ahí mismo, en Magnesia, fue enterrado Temístocles. Por su gran admiración, los magnesios construyeron en la plaza del mercado una tumba espléndida. Quizás eligieron ese lugar porque era donde más tiempo pasaba, como hombre de negocios que había sido toda su vida. Además, mantuvieron a su familia con parte de los ingresos que recaudaban. La familia y amigos de Temístocles cumplieron con su última voluntad de ser enterrado en Atenas, pero tuvieron que hacerlo en secreto, pues era ilegal enterrar a un traidor en el Ática. El lugar elegido era un promontorio cerca del Pireo, para que pudiese contemplar el mar y enorgullecerse de la ciudad que había salvado, la que tras su casi total aniquilación, ahora era la dueña del Egeo, la dueña de un imperio. Los atenienses, sobre todo las clases más bajas, recuperaron pronto su figura, y durante el IV siglo, todas las facciones demócratas de Atenas usaban su nombre para dar valor a sus argumentos. En su obra Memorabilia, Sócrates dijo: todo hombre que quiere ser un estatista primero debe estudiar y emular a Temístocles. Tales fueron sus hazañas que hasta sus detractores escribieron alabanzas sobre sus gestas. Uno de sus biógrafos, el célebre Plutarco, que vivió ya en época del Imperio Romano, se reunió en Atenas con un descendiente directo de Temístocles, también llamado como él, quien todavía recibía estos pagos. Habían pasado 600 años desde su muerte. Temístocles fue, sin duda, el salvador de Grecia. Plutarco, Vida de Temístocles, 10.4. Δέξαζα, βλέπει μην εμφλογεί και τηρεί Θεμιστοκλής ηγείται κύμα συνάων. Προς βαρβάρους άγιοι, ψήφος και φως, Σαλαμίνα δέχεται πολεμίων. Ενύχτη φως ενεγιστένος, να σερέτα καρδία λεόντων. Θεμιστοκλής, ονομαμένη, αιώνιος ηγούς σαβόρ. Και
φόβος, με προτεπτώσεις Αθηναίοι, δυο που τον σωτήρα, ξένος εν τέσσες, δωρεάς δέχεται, αλλά είναι εντύμονον ονειονωμένη. Ενύχτη φως ενεγιστένος, να σε ρέκα καρδία λεόντων, Θεμιστοκλής ονομαμένη, αιώνιος ηγούς Σαββότ.